todo lo que yo te haga. Antes ya tú me lo hiciste y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona. Bueno, pues aquí continuamos, no digo recogemos el testigo de Miguel Ángel González porque ya lo recogí antes hablando con él, que está en Fitur como tantísimos otros compañeros de los medios. Por cierto, felicidades a todos los y las periodistas porque hoy es el día del patrón San Francisco de Sales. Ay, que nos ilumine y nos dirija y nos dé un punto en la boca cuando hablamos lo que no tenemos que decir. O escribimos. Bueno, durante 2 horitas, saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, ya lo han adivinado, este Se acabó de María Jiménez. Preámbulo, da la puerta a la tertulia de mujeres. Nosotras hablamos hasta por los codos, porque menuda tertulia teníamos antes de empezar. Saludamos Priscila de León, consejera en el Cabildo de Tenerife. Muy buenos días. A ver, y felicidades a todos y todas las periodistas. Claro que sí. Y Carmen Luisa González, concejala en el Ayuntamiento de La Laguna. Muy buenos días. Muy buenos días a todas. Gírate el micrófono hacia arriba para para que se te escuche perfectamente. Bueno, pues aquí estamos empezando, ya lo decía antes, Fitur. Yo no sé, aparte de ustedes dos, queda alguien por aquí, porque está todo el mundo Fitur. Veo fotos y está todo el mundo Fitur. Todo el mundo está, o todo el mundo parece que está en Fitur. Es verdad que es una feria súper importante y nosotros aquí en Canarias, con la dependencia que tenemos del turismo, pues tenemos que estar y tenemos que representar. Pero sí que yo a veces me planteo si es necesario que vaya todo hijo o hija de vecino a Fitur. Yo también me lo planteo. La verdad es que sí, Carmen Luisa. Pues la misma línea, ¿no? Vamos a ver, es una feria súper importante, tenemos que decir aquí estamos, Canarias, sus islas, tenemos que mostrarnos al mundo, mostrarnos para un turismo más efectivo y más eficiente, que nos convenga más que el de sol y playa. Y es verdad lo que comentaba la compañera Priscila, ¿no? Que hay veces que tú piensas, pero ¿para qué es necesario ir, tener ese gasto, si realmente en tu municipio, en tu lugar no hay ese turismo floreciente, que se dediquen esos dineros a otras cosas, ¿no? A mí me llamaba la atención ayer una nota de prensa, recibí muchísimas de prácticamente todas las administraciones públicas locales, autonómicas, insulares, de su presencia en Fitur, lo que iban a buscar, lo que iban a representar, sus stands, y me llamó una que de un municipio que decía, este año Fitur nos costará 60.000 euros menos que el año pasado. Digo, este sí sabe. Ya pones la atención en lo que cuesta ir a Fitur para... Claro, es que es una cantidad de dinero bastante importante la que se invierte, porque es verdad que es una inversión que la mayoría de las personas que están allí están pues buscando beneficio para Canarias. Está claro que si no vas, no consigues todo ese beneficio. También es verdad que deberíamos enfocarnos, yo siempre he dicho, más en el producto canaria, en el producto local, en nuestra gastronomía, en nuestros vinos, en nuestros productos, y promocionarlo. Y creo que hasta ahí se ha venido haciendo esa línea de trabajo. Yo espero que se siga continuando, porque es lo que nos trae el turismo de calidad, que es lo que nos merecemos. Efectivamente, el turismo de calidad es lo que tenemos que atraer, y es el que nos conviene ante la masificación de turismo, el venir solamente una semana, un par de días para tirarte en la playa y hacer lo que sea, como se ha visto en estos últimos días, con estas noticias de esos turistas que hacen realmente lo que les viene en gana en nuestros parajes naturales, en nuestras edificaciones. Eso no es lo que queremos nosotros. Bueno, no es lo que se supone que es lo que no quiere nadie, ¿no? Entonces, lo que hay que proponer al visitante, a los feriantes, a los que vayan allí a ver la oferta, es un turismo de calidad, y que realmente lo que se ofrece de aquí es lo mejor que tenemos, pero lo mejor que tenemos para los de fuera, pero es que es de nosotros.
Y eso se traslada porque yo estoy pensando en el Parque Nacional del Teide. Para nosotros mimados, la verdad es que yo subo cuando subo y me cuido muy mucho de salirme de los senderos. Sin embargo, estoy viendo en las redes sociales, un día sí y otro también, vídeos de energúmenos y energúmenas, me da igual que sean de aquí que sean de fuera, que lo patean, lo sobrevuelan con drones, lo sobrevuelan con parapente, hacen carreras para un vídeo, para live por zonas protegidas. ¿Qué es lo que está pasando en el Teide? ¿No hay vigilancia? ¿O uno sí? Yo creo que no? yo creo que sí, la vigilancia siempre ha sido algo insuficiente, por mucho que es muy grande el territorio a cubrir y la vigilancia es muy, muy complicada, pero también mucha culpa la tienen o la tenemos las administraciones y los mensajes que damos. Yo siempre he dicho que yo estoy a favor de una promoción del territorio y de los recursos, pero tenemos que cuidarnos mucho con el mensaje que lanzamos. Con lo que decimos, porque sí. llevamos muchos años cuidando el mensaje de para subir al Teide hay que estar bien equipado, para subir al Teide hay que ser responsable, es un espacio natural, no hay que dejar basura, hay que pedir permisos y autorizaciones, y si tú desde las administraciones responsables no mandas ese mensaje, si no mandas que si eres una persona influencer o puedes hacer un vídeo de donde tú quieras, como tú quieras, pues creo que eso nos está haciendo daño, y eso está haciendo pues que a su vez el efecto rebote, el efecto de que la gente de aquí dice, pues sí, los de fuera pueden venir a hacer lo que les da la gana, pues nosotros también. Y creo que es un mensaje muy equivocado. Tenemos que tener en cuenta que es un espacio natural protegido, que hay especies que están en peligro de extinción, que están ahí, y que hay zonas en las que no se puede estar. Sí, eso está claro. Y no solamente pasa en el Parque Nacional del Teide, que ha sido noticia últimamente, pero vemos en Lanzarote, vemos que metiéndose en los ameos, durmiendo dentro de los conos volcánicos, pintando edificios históricos, por muy de ruido que parezcan, sigue siendo patrimonio. Es que eso es elemental, eso es algo que tenemos que cuidar, y al hilo de lo que estaba comentando Priscila, hay que informar y formar y decir, o sea, es para todos, y desde las administraciones públicas tenemos que hacer un poquito más. Claro, porque también uno dice, Priscila, recogiendo lo que has dicho, cuando vemos un anuncio, publicidad de Canarias, y vemos a alguien que en esa publicidad sale en una cumbre alta, divisando desde ahí como privilegiado todo ese amanecer, cuando tú dices, oye, que ahí no puedo ir yo. Es que claro, que para subir a ver el amanecer tienes que pedir un permiso que te tarda como unos 4 meses. Es que yo venía pensando, una valla publicitaria que vi, hasta el Teide más allá de un coche. Claro, el coche está en un estudio, pero hay un paralelismo de la foto de ese coche dentro del parque que te incita a hacer esa foto, a ir tú con tu cochazo o con lo que quieras o con quien sea y después que no somos conscientes. Yo, por ejemplo, recuerdo el año pasado, el anterior, no recuerdo cuándo fue, que la moda estaba en subir a hacerse las fotos de la primera comunión al Teide, llevaban sillones, llevaban de todo. ¡Qué horror! Señores, no de esa ropa. Estamos perdiendo el norte. Hay que tener coherencia, que buscar siempre el postureo. Hay que empezar a pensar con cabeza y a tomar conciencia de que tenemos un espacio natural limitado, ya no protegido o no protegido, un espacio natural limitado, que se ha invertido dinero para tener los senderos, muchos senderos en muy buenas condiciones, y que hagamos los senderos que están registrados y que tienen, incluso hay aplicaciones que te dicen los senderos que se puede o no se puede hacer y el estado del sendero. Entonces, aprovechemos los recursos que tenemos y seamos conscientes y consecuentes con nuestros actos. Volviendo a Fitur, bueno, no a Fitur, pero sí al turismo que recibe Canarias. Ayer hablaba con Fidela Velázquez, que ya fue política, y hablábamos de la vivienda vacacional en San Juan de la Rambla, y ella me decía, pero no se puede culpar que no hay tantas. Ella me dijo, no hay tantas, pero en cualquier caso son propiedades privadas. Y cada uno hace con su propiedad privada, si tiene permiso, lo que quiere. No se puede poner el foco en el domicilio particular que alquila su vivienda y quitarlo de las grandes patronales, que son los que traen turismo y no dejan ni un duro, porque a fin de cuentas la vivienda vacacional en los entornos rurales es economía circular.
Claro, es que hay entornos rurales, hay municipios en los que no tienes esa capacidad hotelera. San Juan de la Rambla, por ejemplo, yo hablo de mi municipio, Fasnia, que no tiene esa capacidad hotelera para atraer turismo y que de una manera regulada, porque yo creo que todo este tipo de cosas hay que regularlas, porque no todo... La imagen que damos también es importante, no todo puede ser vivienda vacacional, igual que en su momento con las viviendas rurales, tenían que cumplir unos requisitos. Yo creo que hay unos requisitos mínimos que se tienen que cumplir. Yo he visto últimamente, me llegan notificaciones de viviendas vacacionales. Bueno, hace unos días esas casetas de campaña, no sé dónde era, en Lanzarote. Todo no vale. Entonces creo que ahí sí que hay que tomar medidas, pero por eso, por la imagen que podemos proyectar, que se puede regular, hay que regularlo, y hay que regularlo porque no todos somos conscientes. Todo el mundo se queja de que tenemos problemas de vivienda, pero volvemos a lo mismo. Todo el mundo tenemos problemas de vivienda, pero los que tienen propiedades, y no estamos hablando del pequeño que tiene 2 o 3 propiedades, sino los que tienen verdaderamente propiedades, que a lo mejor tienen 15 o 20 viviendas de alquiler, pues yo ahí sí que entraría yo a regular, porque no todo lo viviente puede ser para alquiler vacacional, porque nos estamos viendo y nos está pasando que muchos trabajadores no van al sur a trabajar porque no se pueden permitir quedarse a vivir allí. Entonces, no, efectivamente, es que es cierto. Y se necesita una regulación, pero ya, una regulación y una fiscalización a posteriori. Es decir, seguir vigilantes con el tema este. Es verdad lo que estaba comentando, o sea, el tema de los alquileres es que se vuelven insufribles. O sea, no te puedes ir no te puedes desplazar ni a trabajar. Los estudiantes también, o sea, se ha visto que ha venido una falta de viviendas porque se ha convertido en vacacionales, viviendas que pueden ser auténticos cuartos de aperos. O sea, es que un cuarto de apero está mejor construido muchas veces o mejor habilitado que lo que se llama una vivienda vacacional. Y eso precisamente hay que regularlo, fiscalizarlo, porque nos detrae en ese conseguir ese turismo que queremos. Bueno, no podemos decir, por ejemplo, hablo de La Laguna, tenemos un municipio maravilloso y después metemos a lo mejor a un turista a una vivienda vacacional que es un cuartito sin ventilación, por muy bonito que esté y que esté en bajamar. No se puede hacer eso. Por cierto, por eso la regulación es básica. El verano pasado, bueno, no el verano, casi en octubre, noviembre, una vueltita que me di por Bajamar y La Punta, la proliferación de viviendas vacacionales, que recuerdo estar hablando con una persona allí y decir, es que aquí no hay donde alquilar. O sea, antes uno venía, se alquilaba aquí a lo mejor los 3 meses de verano, o alquilar para poder ir a la universidad o trabajar. Exacto. En la zona metropolitana, y todo es vivienda vacacional. Sí, ha habido un auge tremendo, y es verdad que hay un conflicto entre lo que es propiedad privada y claro, porque hasta dónde llega el límite. Claro, pero hay que regularlo, es lo que estaba comentando. No es lo mismo que yo alquile mi vivienda para vivienda vacacional, que llegue un gran tenedor con 15, 20 y destroza el mercado inmobiliario. O sea, es que lo destroza. Y que también, si yo alquilo mi vivienda de manera vacacional y lo hago de manera regulada y tengo unos ingresos que declaro y gestiono unos impuestos, y todo eso hay que regularlo, porque el problema no está en la que está regulada, el problema está en la que no está regulada, que hay muchísima que está, como digo yo, en el limbo. En un limbo. Y claro, esa no cumple los requisitos, y eso es dinero que no se está declarando. También hay que controlarlo. Por eso es lo de la regularización y la fiscalización a posteriori. O sea, todo desgraciadamente es así, pero hay que controlarlo. Uh-huh. Hace poquito me decían la cantidad de garajes que se están convirtiendo y locales en viviendas vacacionales, sobre todo en las áreas metropolitanas, tanto de Santa Cruz como de Las Palmas de Gran Canaria. En el entorno de las canteras creo que hay muchísimos locales que se han reconvertido en viviendas vacacionales. Pues para que tenemos que hacernos ver que para que un local no se pueda poner un negocio y sea más rentable tenerlo en una vivienda vacacional, algo estamos haciendo mal. En algo estamos fallando para no generar y poder crear esos negocios y esas empresas, que al final el pequeño y el mediano comercio es el que da empleo a la persona. Ahí me fui yo, ahí pensé, Entonces, bueno, todos estos locales, concretamente me hablaron de uno que había sido una peluquería
con 5 empleados y cerraron en el verano y en septiembre abrió como vivienda Porque claro, es que vacacional. si te suben el alquiler del local a un precio que no puedes pagar, es que es lo que nos está pasando. ¿Por qué no se independizan los jóvenes? Porque no se puede permitir pagar el alquiler tal y cual como está ahora mismo. ¿Por qué? Porque si yo alquilo mi vivienda y por una semana me van a dar lo que me daría una familia por un mes, pues claro, yo entiendo que es mi vivienda y que yo puedo explotarla como yo quiera, pero también hay que ser conscientes de que nosotros mismos estamos generando el problema. Hace poquito un reportaje en El Cotillo, en Fuerteventura, de una población 100 familias, habían 108 viviendas vacacionales, se tenían que ir, que creo que fue a colación de los desahucios que hubo en viviendas que quedaron a medio hacer, complejos hoteleros que quedaron a medio hacer. O sea, en algún momento habrá que regular y decir... No es que necesario, todo- es necesario hacerlo ya, ponerse manos a la obra, porque si no es que no... Y hay voluntad política para hacerlo, porque todos hablan, siempre es necesario, lo acabas de decir, es necesario hacerlo ya, pero llevamos meses escuchando a familias hablar de que no tienen, en el sur mismo, se quejan En el de sur que hay no hay muchísimo. trabajadores, pero es Yo que... sí no recuerdo mal, estoy hablando de memoria y yo a mí los números a veces me fallan en la memoria. El estudio de Cáritas de sinhogarismo decía que habían unas 2.000 personas en Tenerife viviendo en infravivienda, Ujú, o sea, en cuevas, ya sea en cuevas en y en- cuevas, en caravanas, en sitios de vivienda habitual que no eran lo que ellos querían o lo que es lo más apropiado para vivir. Entonces te pones a pensar, y dices, claro, tú vas al sur, hay zonas en Arona que son caravanas, prácticamente camping, y son, no de gente que está ahí con el camping pasando el día, es de gente que vive allí Son trabajadores, porque exacto. no pueden pagarse una vivienda. Porque te sale más barato comprarte una caravana que alquilarte un apartamento. Pero después está también la ley de zonas turísticas que tampoco te permite alquilar una vivienda como domicilio fijo. Que también eso se ha expandido entre que, por ejemplo, el sur, Adeje se ha llenado de viviendas vacacionales y que en Los Cristianos o en Adeje Costa no puedes vivir de manera permanente porque lo impide la ley de turismo. Algo hay que hacer. Hay que, alguien, Porque- Pues alguien tendrá que encenderle la lucecita y empezar a ponerse ya manos a la obra con esto, porque va a ser un problema grave. Drama, un y si después le auténtico sumamos, drama. como digo yo, el género, ¿quiénes acaban sacrificándose? ¿Quiénes acaban yendo para Las mujeres. Las mujeres. Mm. Las mujeres. Le estaba leyendo yo un artículo hace unos días que decía que las mujeres abandonaban el coche para incorporarse al transporte público. Esa era la noticia. Y después leías el trasfondo y decía que, claro, las familias que solo se pueden permitir un vehículo son las mujeres las que acaban... claro, porque él se lleva el coche. Porque acaban cogiendo el transporte público. Pues, como todos los peores trabajos, las más sacrificados, nombre de mujer. Las situaciones más precarias, nombre de mujer. Entonces también hay que ponerse, yo siempre digo la importancia de ponerle la perspectiva de género a todo lo que se hace. Y en vivienda yo creo que es súper necesario que tener esa perspectiva y tener esa amplitud. Y es verdad que habrá que ser valiente y alguien le tendrá que poner el cascabel al gato, aunque se te enfade la gente. Yo siempre he dicho que las políticas valientes son las de ponerle el cascabel al gato y que hay que amarrar y decir, pues mira, si te enfadas, lo siento, se hace muchas veces por el bien común. Uh-huh. Hay muchos gatos a los que ponerle cascabel cuando hablamos de turismo, de vivienda y demás. Hace 2 días ya es firme en Venecia, cualquier persona que entre de día a hacer esa visita que no se hospede tiene que pagar 5 euros. 5 euros por cabeza y día. ¿Nos repensamos en Canarias lo de la ecotasa o se sigue diciendo que no? Ir a la laguna es bueno, llenarte de yoga por la cantidad de turistas, excursiones que los va salvando de tal manera que puedas seguir tu paso. Santa Cruz, ni qué decir. Y ya si nos metemos en el sur, ya eso es Yo ir creo con que la tila en vez de con la cañita. Yo creo que hay que ofrecerle al turista más opciones que no sea solamente el área metropolitana. Siempre he dicho, tenemos unos municipios, unos pueblos muy, 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 muy bonitos a los que se les
tendría que mostrar que Tenerife no es el Teide, perdóname que lo diga, el Puerto de la Cruz y el sur, porque es lo que se les vende, muestra. lo que vende. Entonces, la laguna lo que tiene ahora mismo es que está muy, muy activa. Está muy, muy viva. Entonces, como además está siempre llena de actividades y siempre llena, da gusto ir. Lo que pasa es que a veces lo que tú dices tienes que armarte de paciencia, porque a veces intentar encontrar una cafetería donde tomarte un cortado es prácticamente misión imposible. Tú vas una tarde, cualquier tarde, es maravilloso porque tú la ves y esa vida que tiene la laguna, que hacía mucho tiempo que no tenía y que ahora es como, está como de moda la laguna. Yo siempre he dicho, ahora está de moda la laguna. Y mira que hace frío muchas tardes, que yo digo, pero la gente y no muchas venera, mañanas. y muchas mañanas. Pero, claro, el turista, los que vienen en el crucero, los puedes subir al tranvía y del tranvía a la Laguna Santa Cruz por el poco tiempo que están. Es que no los pueden mover mucho más, a no ser que ya lo tengan contratado con una guagua y que vayan a ir a... Es que ese es el tema, lo que estabas diciendo, o sea, el contrataje que tienen, o sea, ellos vienen a lo mejor, se bajan del crucero, cogen la guagua, cuando su destino es la laguna, pues normal, paran en la plaza del adelantado, en la plaza de abajo, ahí se paran las guaguas y empiezan a hacer el recorrido por el patrimonio histórico. Entonces ahí es cuando los ves a todos, parece que todos bajan a la misma hora. Entonces... ¿Y qué deja? Es lo que yo voy a... ¿Qué es lo que deja? Eso es lo que intentamos. Ese gasto de suelo, ese gasto de un gasto no, aprovechamiento. Visitas una ciudad patrimonio de la humanidad que requiere unos servicios para mantenerla activa y óptima. Y en condiciones. Y en condiciones, limpieza, todo lo demás. Pero eso, ¿qué dejan tanto? Su parte positiva sí que la tiene, porque sí que es verdad que tú los ves, y es lo que te digo, ves los comercios, ves a los comercios activos. No, yo no estoy en contra, pero sacar provecho. Ves los comercios activos, ves las cafeterías y los restaurantes llenos, y eso es economía, y es economía circular. Sí que es verdad que deberíamos a lo mejor aprovecharlo un poco más y que se vaya con otra... Yo te digo que los que vienen en crucero no se sientan ni en las cafeterías ni en los restaurantes. Pero o sea, normalmente sí van por todas lo que es los edificios patrimonios en la laguna, los edificios emblemáticos, sí ven que se acercan, quieren conocerlo, incluso hay muchos que se van de su grupo y se cuelan pues por la Casa de los Capitanes, por la Casa Lercar, o sea, se ve que tienen interés, dejan, y hay que aprovechar e intentar que dejen más la oferta turística de la laguna. Afortunadamente, bueno, tenemos costa, pero no es solamente de sol y playa, y tenemos que aprovecharlo. Y es lo que dices tú, que reinvierta de nuevo en la ciudad, en eso se está trabajando desde el ayuntamiento. Hacemos una pausa, consejos comerciales y continuamos. Para personas inquietas, Capital Radio. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El turismo es nuestra principal fuente de riqueza. Trabajamos para ser un destino más sostenible, digital e inclusivo. Generador de oportunidades y bienestar para nuestra gente, a la altura de las expectativas de quienes nos visitan. Trabajamos por ti. Turismo de Tenerife. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21
o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguere, en toda Canarias. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. Para personas inquietas, Capital Radio. Continuamos, nosotras hablamos, tertulia Priscila de León, Carmen Luisa González, estábamos hablando de turismo, de esa ecotasa, y siguiendo en turismo, ayer daba unos datos de meteorología y de claves, preferencias del turismo, y tal y como está yendo la meteorología, esta subida de grado, la inclinación turística es cada vez irse más a zonas que ni frío ni calor, frescas. Y se está adecuando el turismo, reinvirtiendo para esas ofertas y atraer ese público objetivo. En Canarias tenemos olas de calor el año pasado y no sé en cuántas tuvimos. Temperaturas asfixiantes. Algo habrá que hacer, porque si no todo ese turismo de sol y playa, que ya va a tener sol y playa en destinos más próximos, ¿qué le podemos ofrecer? Pues habrá que reinventarse. Le podemos ofrecer lo que es el producto kilómetro cero de Canarias, el producto kilómetro cero de la isla, nuestra gastronomía, nuestros excelentes vinos, nuestros excelentes quesos, nuestra naturaleza, nuestros espacios, nuestros parajes, y para eso hay que cuidarlos, hay que mantenerlos y hay que invertir en ese turismo de calidad que venga a dejarse el dinero, pero venga a querer y amar nuestra tierra también. Uh-huh. Exactamente, eso es lo que hay que ofrecer. Desde las administraciones públicas, y les pregunto a las dos, en el Cabildo de Tenerife, ahora en la oposición, pero el pasado mandato en áreas de gobierno, Carmen Luisa González, ahora en áreas de gobierno, antes en la oposición y mucho antes en gobierno, el partido, se tiene en cuenta, porque yo preparando esto digo, a ver, a mí me viene un turista y contacta conmigo, un familiar o lo que sea, sí, yo lo llevo al Teide porque tiene que ir al Teide, pero vamos, no es la primera visita ni tampoco la última. En medio están todos esos pueblos que tenemos, los guachinches, o sea, lo llevo donde está la esencia, donde vamos nosotros realmente. ¿Por qué a la hora de la verdad del turismo, desde las consejerías y concejalías, no se piensa en la economía circular, en los pueblos, en llevarlos y decir, oye, pues mira, una ruta de guachinches, una ruta de vinos canarios, sino se le ofrece eso, ¿no? Que si museos, que si... Yo creo que tenemos varios tipos de turistas, y es verdad que con el tiempo
también hemos captado ese turista que viene a turismo rural, que viene a nuestros entornos, que ama nuestro paisaje, que vean nuestras casas rurales y les importa y quieren ver cómo se cosechan las papas, cómo se coge el vino, porque yo los he visto, tengo conocidos con casas rurales de este tipo que ofrecen estas alternativas y que han invertido muchísimo dinero, no solo en que esa casa cumpla con las condiciones que tiene que tener, sino que encima ofrecen ese turismo de calidad que es a donde nos tenemos que enfocar. Y los ves que llegan y si toca podar, podan, y si toca coger la papa, la cogen. O sea, ¿qué es lo que vienen buscando? Ese tipo de experiencia. Y después que te los ves en cualquier celebración o en cualquier paraje que tú dices, es una fiesta en el monte metido, y aparecen allí porque se han preocupado de cuáles son las tradiciones de aquí y por qué es ese santo y por qué se va. Ese es el turista. Eso es lo que hay que ofrecerle. ¿Y eso se vende en Fitur? Porque me Sí. que no. Sí, hay experiencias sí se venden en Fitur. La propuesta eso de conocer en nuestro entorno, yo creo que sí que se vende, no a través a lo mejor de esos grandes tour operadores que solo quieren traer al turista de la hamaca, y que después tampoco nos ponen a los canarios la posibilidad de poder ir a sentarnos en esas hamacas o en esos porque hoteles. los canarios porque tenemos que pagar no. para poder entrar mientras ellos lo disfrutan. No, Que no. Sí se ofrece realmente. Nosotros vamos allí con una perspectiva de enseñar nuestra ciudad, de buscar un turismo de calidad. No en vano creo que el alcalde va a recoger un premio a la mejor ciudad. Sí, que lo concede FIGE, la Federación Internacional Exactamente, de y eso Periodistas quiere decir algo, eso quiere decir que se está trabajando por el buen camino, que se ha hecho un buen trabajo, perdón, y que se va a seguir haciendo un buen trabajo. Hay que buscar ese turismo de calidad, ese turismo que venga, pues como decías tú, a los guachinches, y sin intentando de que los guachinches no entren en la picardía de que cualquier restaurante ponga en el cartelito. Esa es otra, la picardía no del canario, sino de cualquier persona que tenga un negocio. No vamos a decir que somos únicos y exclusivos en ser pícaros, en ese sentido. Hay que mostrarle nuestra gastronomía, hay que mostrarle nuestro entorno. Tenemos un parque rural de Anaga precioso y espectacular, que es verdad lo que comentaba Priscila, hay que potenciarlo adecuadamente para luego no encontrar a 3 turistas perdidos por Jardina o perdidos por el Batán. Hay que decirles qué senderos son los que se pueden utilizar, cuáles sí y cuáles no, y en qué condiciones están. Hay aplicaciones, como lo decía ella, ¿no? Hay que enseñarles mucho. Con lo que comentabas de las visitas, yo tengo familia en el extranjero, tengo familia en España también, y cuando vienen, es verdad que mi madre es una persona ya mayor y siempre se enfada, no, siempre van a las Teresitas y siempre va. Hay que ir a las Teresitas, hay que ir al Teide, pero es verdad, o sea, tenemos pueblos preciosos, tenemos ese Tegueste, tenemos esa Granadilla, la parte antigua, Fania, tenemos Fania, tenemos una costa espectacular. La parte de Abades, toda esa zona, o sea, es para hacer buenas caminatas, buenos senderos, no encontrártelos con los quads destrozándolos, o con las bicicletas, o con las motos, no encontrándotelos así, pero sí es verdad que hay que potenciarlo, y se hace. Nosotros, por lo menos desde el Ayuntamiento de La Laguna, sí se estaba haciendo y se sigue, se continúa La con Laguna esa tiene labor. zonas preciosas para no solamente la calle Herradores y es que la Laguna Carrera. afortunadamente no es solamente Por eso, y esas los ves dos ahí calles. todos concentrados, los guías los llevan ahí, volvemos a lo de antes, que incluso hasta lo mejor molestando, porque están masificados y siempre es lo mismo. Sin embargo, te los metes por las traseras del Cristo para arriba, la zona de las Mercedes, los baldíos, no sé, y claro, también ponen lo que tú dices. Que tenemos rutas preciosas, incluso Claro. se potenció desde en el mandato pasado una ruta etnográfica, que era la ruta de los Menseyes, que yo supongo que la volverán a retomar, que era una ruta preciosa contando lo que era la batalla de la Laguna, parte de nuestra historia que no se quiere, y se iba caminando desde la cuesta de Arguijón hacia la montaña de San Roque, y se iba contando la historia, y bueno, Pues eso son iniciativas, no solamente ya para los que vienen de fuera, sino también para para porque nosotros, encima los puestos de trabajo. las personas que iban caminando en esas rutas, por ejemplo, pues hombre, había que descansar. Pues ¿dónde entrabas? Pues en el bar del barrio. No solamente, ya no estamos hablando de la ciudad centro, estamos hablando de barrios como Gracia, Finca España, o sea, entraban los valles, Barrio todo eso, Nuevo, los claro, valles. los valles, ¿sabes? Todo eso hay que potenciarlo.
Y es lo que se está haciendo. Bueno, cambiamos de tema, sanidad. Hace 2 días presentaba el defensor, la Asociación Nacional del Defensor del Paciente, la memoria 2023, y Canarias la peor de todas en cuanto a sanidad. Lo denominan como situación caótica y señalan precisamente 2 hospitales, Hospital Universitario de Canarias y Hospital el Insular de Las Palmas. Las urgencias, lo peor de España, las urgencias en Canarias, sistemas de urgencia. Pues... Y eso que ayer entrevistábamos a la presidenta y decía, y son los mejores datos teniendo en cuenta la realidad de la última década. Han bajado las denuncias. Yo le preguntaba, porque la gente ya se ha hartado, simplemente. Si se denunciara fehacientemente, porque la llaman muchísima gente, le escriben, pero a la hora de denunciar se echan para detrás. Si todas esas denuncias se llevaran a cabo, sería escandaloso. Claro, que la gente no termina de poner la reclamación. Esa es un paso más a los que tenemos que educar en decir, si sientes que se te está vulnerando un derecho, pon la reclamación. Yo soy muy reclamona, yo a veces he dicho más reclamona de lo que debería muchas veces, porque es verdad que a veces dices tú, ¿y vuelves a presentar una reclamación? Pues sí, vuelvo a presentar una reclamación. Si yo voy a coger el transporte público y está lleno y a mí no me para la guagua, yo voy a TICSE y pongo una reclamación porque no me para la guagua, porque iba llena, porque si no, no queda constancia de esa deficiencia. Y eso es tremendo también, lo del transporte, que lo hablaremos. Lo de las urgencias, yo creo que se han tomado medidas insuficientes en sanidad. Creo que siempre estamos a la cola, es un problema muy, muy grande independientemente del gobierno que ha estado... Sí, porque han estado todos siempre ha estado. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues más infraestructuras. No tenemos infraestructura suficiente. Las urgencias del hospital... es lamentable, o sea, a veces tú vas allí, ahora antes, es que no sé por qué cambió el modelo, la verdad es que no sé en qué momento cambió el modelo, pero antes toda la gente del norte y toda la gente del sur iba a la Candelaria. Ahora toda la gente del norte también va al hospital, entonces como que el edificio no está para atender esa capacidad de gente. Y bueno, ya si intentas después la gestión, porque claro, si el propio dentro de urgencia no hay cobertura, no puedes comunicarte con la gente de fuera, haces que también las salas de espera y todas esas zonas esté lleno de gente, porque claro, no puedes acceder a comunicarte con los pacientes que están dentro. Yo creo que sí, que es gestión, es falta de infraestructura y falta de personal, evidentemente. Y también es lógico, si valga de aquí una piedrita, a ver si se realiza, si las infraestructuras sanitarias en el norte y en el sur de la isla estuvieran terminadas en funcionamiento correcto, con el personal adecuado, y se pudieran acceder tanto a urgencias como a cuidados paliativos y a otro tiempo. Los hospitales, como por ejemplo el Hospital Universitario y Nuestra Señora de la Candelaria, no tendrían esa saturación. Pero sí es verdad, o sea, algo hay que hacer, independientemente del que haya estado en temas de gestión, el que haya estado gobernando, siempre ha sido una lacra, y además es una sensación que se percibe y se vive. O sea, tú cuando vas al centro de urgencias lo vive la persona que está siendo atendida y la persona que va de acompañante. Esa falta de información, de empatía también, igual. Yo no digo que sea súper simpático la persona que me está atendiendo, no tiene por qué serlo, porque no tiene por qué serlo, tiene que ser profesional y humano. Sí, profesional y humano, y estar ahí. Pero claro, cuando no hay suficiente personal y sobre todo no hay suficiente infraestructura, pasa lo que pasa. Y como profesional también ten en cuenta que cuando tú estás en una situación que está desbordada, un día puedes aguantar pero cuando es un desbordamiento continuo, estamos sometiendo un estrés al personal sanitario que ya nos olvidamos de cuando salíamos a aplaudirles. Entonces, hay que tener memoria y pensar que que tenemos que seguir siendo esas personas que nos salvaron la vida en la época de la pandemia, a los que les admirábamos, y que ahora tenemos que entender que ellos también están desbordados por una situación que ni siquiera ellos mismos están ser igual de responsables ser igual de responsables de cuando salíamos a aplaudirles. Tú lo has comentado, es decir,
tenemos que ser conscientes de que, sin ser abogado del diablo ni nada, claro. pero tenemos, por lo menos yo lo soy, yo lo intento ser. Por un catarro o por una gripe, por muy fuerte, por muy mal que te sientes, no hay que saturar los servicios sanitarios de urgencia en los 2 grandes hospitales referentes de la isla. Claro, Tenemos pero... nuestros servicios. No, lo digo, que quizá una solución posible, probable, pudiera ser aumentar los servicios 24 horas de urgencia en zonas, en centros de salud. La atención primaria. Por ejemplo. Nada más, porque si yo hoy llamo a atención primaria porque me duele, porque tengo fiebre, porque tengo gripe, se me ha metido en la cabeza que es el COVID con la mezcla de la A con no sé cuántas cosas que están pululando. Ahora nos están hablando del virus X, que está ya muchísima gente obsesionada pensando que va a ser eso. Y yo me noto, yo estornudo, o no yo, sino alguien que tenga críos pequeños y los ves con fiebre, y llama y te dan fecha para dentro de 10 días, yo me cojo a mi niño o a la persona mayor que esté conmigo y me voy a urgencia, porque duele. Y cuando te duele no estás pensando en aplauso ni en merecimiento, sino ves que esa persona pasa por al lado tuyo y ni te mira. Sí, pero la que no tiene culpa porque irá a otro lado. Pero ahí volvemos a lo mismo, la responsabilidad, cuando tengo que acudir a atención primaria y cuando tengo que ir directamente a un hospital. Y ahí volvemos siempre, que ahorita van a tener que poner un cartel: por gripe no venga usted al hospital. No venga, exacto. Vaya usted a su centro de salud, que ahí está el profesional que le atenderá. Claro, pero si no te atiende el profesional. Pero en urgencias del centro de salud, porque hay urgencias que tienen 24 horas, que tú no estás tu médico y te atiende. Eso es lo que habría que promover. Y te atiende un médico de urgencias, que es el que te ve y te pone y te atiende. Ya cuando son niños... tienes la preocupación de que no todos los centros de urgencia tienen un pediatra 24 esa horas. Esa es otra. Entonces, muchas veces tú dices, me va a ver un médico genérico, pues tiro o me voy al hospitalito o me voy a otro centro más especializado que me pueda atender un pediatra. Pero sí que es verdad que necesitamos más recursos en sanidad y después tenemos recursos. Por ejemplo, me estaban comentando a mí el otro día en la Candelaria, el centro que abrieron para enfermedades emergentes, un edificio entero vacío. Está vacío. Que no entraba en funcionamiento. O sea, epidemia, que volvemos a tener una epidemia como la gripe, más COVID en todas las plantas de la residencia y en todas las plantas del hospital, y el centro de cerrado. Ahí hay responsabilidad de gestión. Porque si tienes un edificio al que simplemente hay que ponerle personal, pues se pone el personal. Claro, ¿y qué pasa con el personal? Porque hablaba también hace unos días con el presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, y él decía, nosotros tenemos la solución. Pague usted bien a los médicos, haga usted atrayente el puesto de trabajo, permita a usted que esos médicos puedan conciliar también con su vida familiar, porque a un médico no le puedes poner una guardia de 24 horas y después estar un día en casa que estará hecho polvo y volver otra vez con el estrés. Haga usted contrataciones de más personal y verá usted cómo se soluciona todo este problema médico, empezando por la atención primaria. Claro, si pagas de acuerdo a lo que están pagando en otras comunidades, es que es la peor comunidad que paga los sueldos en todo esto. Y después uno ve los presupuestos y ven que en sanidad crecen y se destina a la parte de personal. ¿Pero qué personal? Si sigue habiendo escasez de... Yo creo que una solución está en poner público y dejar de concertar. Otro cascabel del gato. Claro, porque aquí digo yo, aquí dicen, el Hospital del Sur no se termina porque hay intereses privados para que no se termine, de otra empresa privada. El Hospital del Norte no se termina porque hay otra empresa privada que necesita que no se termine para seguir recibiendo concertaciones y demás. Pues entonces estamos... Entonces, si tú pones edificios públicos con personal público haciendo pruebas que no conciertas, porque claro, después te conciertan las pruebas, como digo yo, de fácil facturación. El que te hagan un electro, el que te hagan un no sé cuál, lo fácil, venga, lo hacemos. Y que es mucho. Y que es mucho. Son muchas cosas, pero después lo importante, tienes que entrar en un quirófano y normalmente te lo desvían a los 2 hospitales públicos. Con lo cual, ¿a qué estamos jugando?
ese es otro cascabel, cuando han habido personas un poco valientes, y yo aquí hablo de Tere Cruz, por ejemplo, que... Que se la cargaron por ser valiente, lo decimos claro. Se la cargaron. O sea, yo siempre he dicho que hay que ser valiente, pero pagas las consecuencias. Yo siempre le he dicho a Tere que yo nunca, no le podemos agradecer todo lo que intentó hacer que no consiguió. Ella fue la que empezó a gestionar la pandemia. Se fueron grandes resultados, ese Hotel del Sur que se consiguió paralizar, exacto, se paralizó. Y el premio fue a la calle. Lo digo, claro, porque todo el mundo lo sabe, está ahí. Se podrían poner en razones. Entonces, vemos esta memoria, vemos que, oye, que estamos jugando con la vida, que estamos hablando de la sanidad, que se denuncia en la memoria 275 casos de mala praxis con resultado de 15 fallecimientos que a lo mejor se podían haber evitado. Y seguimos hablando se ha hecho mucho, intentaremos hacer más, pero más de lo mismo. Yo le preguntaba a la presidenta, en la sanidad privada no hay demanda, no hay denuncia. Y ella finalmente me dijo, sí, pero ahí no nos podemos meter porque nos cae el atentado contra el honor y contra los nombres que se usan. A fin de cuentas son empresas privadas. Pero también están ahí, no tanto. En la pública se denuncia más porque hay libertad, pero... Yo creo que hay que denunciar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En la pública, en la privada, en todo. En todo eso estamos hablando lo mismo que en educación. Es decir, no hay casos de acoso en los institutos. No es que no hayan casos de acoso, es que los tapan para que después, o los tapan, no los terminan tramitan, no terminan de tramitar, no se activa, exactamente, no se activa el protocolo o sea, para que no aparecer en esa estadística y cumplir con los ratios y no perder fama, estar en el... Ni puntos a la hora de... Es que venga, por favor. Yo soy una fiel defensora de la educación pública y como digo yo, la educación pública. Siempre lo he dicho y predico con el ejemplo. Yo estudié en la pública y mis hijas estudian en la pública y ahora mismo, por ejemplo, el colegio de mis hijas está entre los tres mejores colegios por los informes. ¿Por qué? Porque se apuesta por la educación pública. A mí no me vengas a decir que tú tienes un caso de acoso, porque yo conozco personas que tienen los hijos en la privada que han sufrido acosos muy graves y que la solución que le da es sacar al niño del colegio. Sí, exacto. Entonces, no. Por ahí yo no entro. Siempre he dicho, encima que le estás dejando un dineral, porque además son privados, no estamos hablando de concertados, que ya ahí se puede intervenir, porque en verdad estás recibiendo dinero del Estado y el Estado puede intervenir. Estamos hablando de privados que te están dejando un dinero para que tú encima maltraten y acosen y no pongan soluciones, ellos que deberían tener más medios, más personal y personal adicional que a lo mejor el colegio público no tiene, que actualmente sí que lo tiene. Yo no lo entiendo. Entonces, hay mucha culpa, mucha culpa también de los progenitores que no ponen el grito en el cielo. A mí le pasa a un hijo mío y te puedo asegurar que sí que pongo el grito donde haya que ponerlo. Pero a veces hay ese miedo a las represalias. Que a ver las haylas. ¿Pero para qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Expulsar al menor? Después de haber recibido acoso, después de haber tenido bullying o lo que sea, el mal menor va a hacer que me expulses al niño. El mal menor si es que te lo voy a agradecer, pero sale a que la gente lo conozca, que conozca el hecho. Ese nombre no tiene por qué nombrarse públicamente ni el nombre de profesores, alumnos, etcétera, que pudieran, estamos hablando ficticiamente, estar implicados, ni del colegio, pero sí se lleva, se sigue el protocolo, se hace una investigación y se deduce. Y se activa, que para eso hay profesionales creando esos protocolos. Y Priscila, no solo en la privada, también en la pública. En la pública también hay que controlar que los protocolos, que se activen de verdad los protocolos contra el acoso y que se lleguen a unas soluciones viables. Porque muchas veces, por intentar proteger, y lo digo con conocimiento de causa, por intentar proteger a lo que es el conglomerado de esa comunidad educativa, se perjudica al alumnado, se beneficia al acosador, y aquí no ha pasado nada. Entonces hay que activar, hay que
los consejos escolares que funcionen estupendamente, que se les dé las funciones y que se les haga caso. O sea, es todo un movimiento que están empezando los alumnos por fin ya a moverse, los de institutos, los de secundaria, y que me parece agradable. Yo creo que si a los jóvenes le damos las herramientas adecuadas, por supuesto, ellos mismos son muy, muy, muy capaces de hacerlo, las cosas bien, y para eso necesitamos esos protocolos que nos digan esa educación desde muy, muy, muy pequeñitos, y la verdad es que en cierto aspecto está funcionando. Sí que es verdad que volvemos a lo mismo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a las injusticias. Y creo que el bullying es un problema muy grande, que por eso se invierte en esos protocolos. Y la fama, tenemos que empezar a dejar que si yo estoy en la estadística, a mí como madre de alumnos, si yo veo que el colegio de mi hija está en una estadística porque ha activado el protocolo, a mí no me debería echar para detrás, sino al contrario. Me debería decir, pues frente a un problema que se puede dar en cualquier alumno o alumna, el colegio sabe activar el protocolo. Lo ha activado. A mí eso, yo lo veo como algo que me da una seguridad. A mí esos colegios que lo que te venden es que no, aquí no pasa nada. Discreción, a mí... A eso hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas, y a mí me daría un poquito de apuro o de miedo de que mis hijas estudiasen allí. Bueno, afortunadamente cada vez son menos, cada vez se está más vigilante sobre los centros educativos, tanto en la forma, en cómo se gestiona, como en los contenidos. Bueno, pues llegamos casi al final de la tertulia. Es que nosotras hablamos, vamos a tener que cambiar el nombre, nosotras hablamos mucho. Nosotras hablamos sin parar. Bueno, empezamos con turismo, hemos hablado de vivienda, hay que hablar constantemente, mucho. Y de sanidad e educación. Y terminamos por educación. Casi los 4 pilares. Los 4 pilares del bienestar, y es verdad que hay que invertir muchísimo en los 4. Es verdad que la sanidad, yo muchas veces me pregunto cuál será la solución, pero es que muchas veces son de esos problemas enquistados que tenemos, y tenemos que darle muchísimas vueltas y poner, cuando dice, no, es que tiene que estar gestionado por un médico. Yo siempre he dicho que yo, que vengo del sector privado, yo siempre he dicho que en esos centros hay que tener buenos gestores. Y los gestores los médicos son buenos curando, pero a lo mejor no son tan buenos gestionando. Entonces hay que tener un buen equipo de entre gestión y de buenos profesionales, y de una vez sepan. Por todas ponernos en consenso, hablarlo. Y a lo mejor da igual la política que intentes hacer, es intentar curar, nunca, es que parece acaso, curar la sanidad canaria, pues hay que curarla y llegar a un gran consenso entre los partidos y definir qué es lo que queremos, porque al fin y al cabo todos la vamos a necesitar. No, está claro. El estar bien es tener buena salud. Llegamos al final, como siempre. Muchísimas gracias, Priscila. A ustedes por la invitación, que saben que yo siempre que puedo me escapo. Y a nosotros que nos encanta que te escapes y estés aquí. Carmen Luisa, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes siempre. Bueno, y en este punto hacemos la desconexión regional. Saludos a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de publi, escuchamos la información nacional y volvemos. Para personas inquietas, Capital Radio.